todos. Gracias por estar acompañándonos en el transcurso de esta programación que siempre le ofrece esta su estación Magis 98.3, la educativa y romántica del Instituto Politécnico Loyola. Y para nosotros es más que un gusto, un placer poder compartir con todos ustedes de este interesantísimo programa que tendremos en el día de hoy, contando con la participación de la licenciada Ana Galvez, quien es una distinguida especialista en mercadeo y ventas, maestría en gestión de recursos humanos, acreditación por el Instituto de Formación Técnico Profesional Infoted, formadora de empresas y docente del bachillerato en el Instituto Politécnico Loyola. Con ella vamos a estar conversando sobre cómo se deben preparar nuestros jóvenes para enfrentar la vida después de haber cursado las formaciones y capacitaciones que reciben a nivel del bachillerato, ya que muchos jóvenes, después que culminan sus estudios en el nivel secundario, no tienen una claridad sobre la carrera universitaria que deberían de cursar, si a lo mejor deberían realizar una capacitación técnica, si a lo mejor deben buscar un empleo, o cómo enfrentarse a la realidad que la vida les otorga. Entonces, para ello, vamos a contar con la participación de esta distinguida profesional que nos dará algunas orientaciones, sobre todo en el ámbito de nuestros jóvenes, sobre cómo enfrentar la vida. Y por qué no también a los padres, porque partiendo de que los padres tengan claridad en ese sentido, también ayudarán a sus hijos en la orientación. Buenos días, distinguida. Gracias por estar acompañándonos en este día. Hola Javier, buenos días. Pues como dice Javier, mi nombre es Ana Galvez. Soy docente aquí en el Instituto Politécnico Loyola. Estoy trabajando con los jóvenes de quinto de secundaria. Conmigo ellos ven lo que es la orientación y formación laboral. Ok, así es, así es. Y en ese sentido vamos a ir agotando con usted en qué consiste esa capacitación que nuestros estudiantes reciben, sobre todo los que se encuentran ya en el último año de formación técnico aquí en el Instituto Politécnico Loyola. Sí, esa formación que ellos reciben, Javier, se forman directamente para insertarse al mercado laboral, porque en esta materia conmigo ellos ven lo que son los diferentes tipos de contratos de trabajo, conmigo se preparan para la entrevista de trabajo, ellos conocen el proceso de la inserción laboral, que es muy importante, y es como yo siempre digo, nosotros lo que estudiamos años atrás, sin contar el tiempo, nosotros no tuvimos la oportunidad de tener una materia como esta, donde nos llevarían a lo que sería cómo yo me lanzo al mercado laboral. Sin embargo, estos jóvenes hoy en día pueden contar con esta materia donde ellos sí pueden salir listos, preparados para insertarse al mercado laboral. Y en este sentido, como muchos de nuestros estudiantes son técnicos, ya tienen una formación que les puede permitir desarrollar sus capacidades a nivel técnico. Sí. Entonces, si salgo de aquí, pero ¿cómo voy a aplicar lo que sé? Soy tecnólogo en electricidad, soy tecnólogo en electrónica, soy tecnólogo en redes y comunicaciones, soy tecnólogo en agronomía, en agroveterinaria, electricidad. ¿A dónde voy a aplicar eso? Si ni siquiera en mi casa pego un alambre, como dicen los muchachos en el lenguaje cotidiano. Bueno, con la formación que usted le da, entonces le orienta sobre dónde potenciar eso que han aprendido, ¿ciertamente? Sí, Javier, claro que sí, porque verdaderamente y la importancia de esta materia para ellos es formarlo. Y es formarlo no solo para un empleo y simplemente, es formarlo para la vida. Porque el objetivo principal, y de hecho por eso estoy aquí, porque quiero que los jóvenes de hoy en día, los jóvenes que escuchan Magis de la 98.3 FM, tengan conciencia de que deben prepararse para la vida. No es simplemente tener un bachiller y enganchar el título.
es que esa preparación para la vida les sirva a ellos para que cuando estén desarrollando esas habilidades y ese talento que desde aquí lo van formando, pues ellos puedan desarrollar también esas habilidades blandas que son muy importantes. Así es. Pero cuénteme, en el caso de esas herramientas, ¿cuáles son esas herramientas que nuestros jóvenes reciben dentro de esa capacitación que van teniendo con usted a lo largo de todo el proceso del ciclo del año escolar y que les da ese background, como uno dice, que les sirve a ellos para enfrentarse a la realidad de la vida a nivel laboral, a nivel de lo que han aprendido y de aplicar los conocimientos que han pues adquirido? Sí, Javier, mira, si lo llevamos de un paso a paso, Ajá. realmente empezamos a prepararlo con el saber ser primero, porque mi objetivo principal es eso, preparar a los jóvenes para la vida desde el ser. Y digo desde el ser porque primero ellos tienen que saber ser, pero no es saber que Javier es Javier. Es saber, Javier, ser buena persona. Es saber, Javier, tener una buena comunicación efectiva con los demás, con los que les rodean, con sus compañeros de estudios, pero también con sus compañeros en la universidad, en el trabajo, con sus padres. Entonces, ese saber ser, yo quiero complementar ahí porque yo trabajo mucho con ellos la parte de los saberes. Son 3 saberes muy importantes, hay muchísimos saberes, pero yo me identifico mucho con 3. Y veo primero lo que es el saber ser. Segundo, saber hacer. Y tercero, saber saber. Y tú dirás, pero Ana, ¿cómo así? ¿Y esos saberes, cómo tú lo puedes interpretar? Pues en el saber ser, Javier, tú saber, como te acabo de decir, ser buena persona, pero también tener esa relación interpersonal sana, llana, saludable con los demás. Saber tener una escucha activa. Que cuando a ti te dan una información, tú puedes interpretarla, pero que también tú puedas transmitir esa información, Javier, porque si tú no escuchas, no va a poder transmitir. Escuchar y oír no es lo mismo. Claro que no. Cuando tú oyes, tú no puedes interpretar, tú no retienes, tú no puedes transmitir la información porque no se te quedó nada. Pero cuando tú escuchas, sí, porque tú le prestas atención a la persona, tienes ese contacto visual y puedes entonces interpretar y transmitir la información. Ahí vemos el saber ser. Y cuando hablamos del saber hacer, Javier, ahí entra lo actitudinario, ahí entra la actitud, entra el conocimiento. Porque si tú tienes conocimiento de hacer las cosas, entonces tú vas a saber hacerlas. Ahí me voy con el saber hacer. Y no es solo, Javier, saber hacerlo, es hacerlo y hacerlo bien, con actitud, con dedicación, con esmero. Con disciplina. Con disciplina, ¿verdad? Con disciplina. Entonces, es decir, que ese saber hacer, es hacer las cosas y hacerlas bien, no hacerla porque me mandó el maestro y ya, porque tengo que salir del maestro de la tarea. No porque me mandó papi y mami a recoger la habitación, no. Es hacer las cosas y hacerlas bien, con carácter. Y siempre una actitud positiva. Porque ¿sabes qué, Javier? Tú puedes tener muchos títulos, conocimientos, habilidades. Tú puedes tener todo lo que tú entiendas que tú tienes. Pero si tú no tienes actitud de hacer las cosas, de hacerlas bien, te falta todavía para llegar a ese último escalón. Entonces ya vimos el saber ser y el saber hacer. Ajá. Ahora vamos con el saber saber, Javier. En el saber saber es tu saber que sabes hacerlo. Y si tú sabes que sabes hacerlo, ¿qué corresponde entonces? Hacerlo bien, ¿verdad? Entonces hay que demostrar que lo que yo sé, mira lo que es aplicable. Lo haces y lo haces bien, con actitud positiva siempre. Entonces están esos 3 saberes que me encanta poder ver cómo ellos lo van aplicando. Cuando yo se lo pregunto en cualquier tiempo del año,
Y ellos lo dicen así, saber ser, saber hacer y saber. Porque ese es el enfoque que yo le estoy dando a preparar a esos jóvenes para la vida, desde el ser. Ok, muy interesante, muy bien. Y sobre todo porque los jóvenes aprenden a tener ese enfoque de lo que han aprendido, hacerlo con calidad, hacerlo con disciplina. Sí. Y sobre todo, si yo sé realizar algo, pues cuando yo voy a una entrevista de trabajo y me preguntan sobre eso que yo sé y que yo sé hacer, pues yo lo sé también explicar, yo lo sé también decir. Alguien me dice, ¿usted sabe a nivel del emisor, usted sabe cómo se hace programación? Sí, yo sé cómo se hace programación. ¿Usted me puede hacer rápidamente una descripción cómo se hace la programación? Ah, mire, se hace de esta manera, porque yo sé lo que aprendí, lo aprendí a hacer y entonces ahora también lo sé defender. Entonces ahí ese ser que usted no ha desglosado en 3 renglones son muy vitales e importantes, porque si algo que usted sabe hacer no lo sabe explicar, entonces el otro pone en duda esa capacidad o ese desenvolvimiento que a lo mejor usted puede tener sobre eso que usted afirma que tiene los conocimientos y las capacidades para desarrollarlo. Así es, Javier, así es. Bueno, pues vamos a conocer, además de este renglón, otros elementos que también forman parte de las herramientas para que los jóvenes tengan eso que les va a servir a ellos para enfrentarse a la vida. Y dentro de ello usted hablaba de la habilidad de la autorregulación o realización. ¿Cómo es eso? Autorrealización. Sí, me encanta eso, Javier, y me encanta esta pregunta porque realmente yo conversaba contigo en cuanto a la autorrealización. Es que esa es una de las herramientas que vamos a estar utilizando en la preparación para la vida desde el ser. ¿Por qué quiero iniciar con la autorrealización? Ese desarrollo de la autorrealización. Ahí nosotros vamos a ir desarrollando las habilidades blandas, porque es importante que para que el joven de hoy en día, al iniciar a prepararse para la vida, tenga ciertas herramientas como un paso a paso, y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo, ese paso a paso. Pero ¿cómo vamos a iniciar? Es enseñándole a ellos a desarrollar esas habilidades, y me voy un poquito más allá, ese talento que muchos tienen y están dormidos porque lo desconocen. ¿Pero por qué lo desconocen, Javier? Porque pocas veces o nunca se han dedicado a sentarse un ratito y a autoanalizar quiénes son ellos. Ahí viene el autoconocimiento. Yo tengo que autoevaluarme para yo conocerme un poquito. Entonces, yo lo que quiero llevarle a los jóvenes de hoy en día es esto, que ellos puedan desarrollar habilidades blandas para ellos poderlas aplicar en su ámbito laboral, que cuando ellos estén en su entorno laboral, ellos puedan, esas habilidades que han desarrollado en este proceso de la preparación de la vida, pues puedan aplicarla en el ámbito laboral. Y viéndolo desde ese punto de vista, de ese desarrollo, de la autorrealización, es que ellos vayan partiendo desde qué metas, objetivos claros ellos tienen. Porque es importante tener metas, tener objetivos. Entonces, cuando ellos tienen ese objetivo claro y ellos van trabajando para lograr esos objetivos, alcanzar esas metas, entonces es el momento donde ellos se pueden sentir autorrealizados. Pero también vamos a enseñarle a ellos cómo sentirse también autovalorados. Valora quién tú eres, Javier. Valora la capacidad que tú tienes. Y es por eso que yo siempre les digo, no permita que nadie te minimice. Tú eres quien tú quieres ser. Proyéctate. Tú estás donde quieres estar. Entonces, si estamos donde queremos estar, tenemos que esforzarnos un poquito más para lograr esa meta que nosotros nos ponemos para nosotros trabajar en ella. Qué interesante, qué bueno, sobre todo porque ayuda a los jóvenes a ver más allá de las limitaciones a veces en las que nos centramos y nos quedamos mirando, porque todos tenemos muchos potenciales, más allá, como decía una educadora, más allá de las notas
que sacamos en las asignaturas, tenemos otros dones, virtudes y talentos a los cuales también deberíamos de darle valor. Y qué interesante, porque en un trabajo no es solamente al final te contratan por esa habilidad técnica, sino que de la mano con esa hay otras cosas que se van sumando y que son parte de lo que usted va enseñándole para que los jóvenes puedan desarrollarla y también sean competitivos al momento de insertar en una posición de trabajo. Correcto, Javier, y que no solo eso, que también en ese mismo sentido del desarrollo de las habilidades, ellos puedan identificar en ellos mismos las competencias que tienen, las fortalezas que tienen y esas debilidades que yo no le llamo debilidades, yo le llamo oportunidades de mejora. Y se lo explico a sí mismo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ver en ustedes mismos que son oportunidades para ustedes crecer, que son oportunidades para ustedes irla trabajando y convertirla entonces en fortaleza. Entonces, la fortaleza, yo quiero que los jóvenes entiendan que la fortaleza deben fomentarla, mantenerlas, mejorarlas. Y las oportunidades de mejora, Javier, trabajarlas para convertirla en fortaleza. Entonces es importante que ellos puedan identificar su propia fortaleza. ¿En qué es que son más fuertes? ¿Dónde se destacan? ¿Dónde es que soy mejor? ¿Qué es lo que mejor yo hago? Para entonces yo saber y hacer un checklist. Yo le digo a ellos, hagan un checklist de dónde es que ustedes tienen que mejorar, dónde están bien, pero qué debo cambiar. Entonces yo le hago la siguiente pregunta. Si tuvieras que mejorar algo, ¿qué tú mejorarías? Entonces, es ver que ellos mismos puedan contestar, ¿qué puedo mejorar? Y yo logro que ellos me digan que pueden ir mejorando y lo vamos trabajando. Qué bueno, qué bueno. Son de las herramientas que los jóvenes van recibiendo. Y en ese mismo renglón, que vamos a ir más adelante también profundizando más, pues como usted decía, los jóvenes se van preparando a través de esta asignatura y de esta capacitación como herramienta para enfrentar la vida. Sí. Dentro de esto de enfrentar la vida, hay una cuestionante que casi siempre es parte de lo que los jóvenes tienen que afrontar al culminar sus estudios a nivel del bachillerato, a nivel de la educación media, y es, ¿voy a estudiar en la universidad o haré una carrera técnica? Entonces, y ahí vienen las confusiones. Sí. ¿De qué manera, a través de la orientación que reciben con usted, los jóvenes pueden encaminar a tener una visión personal de hacia dónde yo debo orientar mi esfuerzo? Hacia una carrera universitaria, hacia una capacitación técnica, hacia buscar un trabajo, ¿hacia dónde? Porque comúnmente al finalizar los estudios secundarios llega esta enorme confusión que no sabemos qué hacer y muchos hasta toman un año sabático sin hacer nada. Y se quedan en el año sabático a veces. Exacto. Muy buena pregunta, Javier. Tú sabes que algo que me apasiona y que por eso también estoy aquí, porque quiero llevarle a los jóvenes que si tú no sabes para dónde vas, ya llegaste. Tienes que enfocarte. No puedes quedarte solo con el título, y yo se lo digo, Javier, siempre. No puedes quedarte con el título del técnico con el que tú sales y engancharlo ahí en una pared que muy bonito que se ve. Sin embargo, tienes que seguir escudriñando, tienes que tener metas, tienes que decidir, investigar. Y por eso yo trabajo y me encanta la parte del plan de carrera. Yo los formo y los enfoco en ese sentido de que diseñen, creen su plan de carrera. Y para eso yo lo pongo a investigar en ciertas universidades, diferentes tipos de carreras, para que ellos vayan viendo también hasta el pensum. Sin haber terminado todavía. Claro, para que ellos vean el pensum. Yo le hablo de los créditos y qué significan. Y me dicen, profe, ¿y qué son esos los créditos? Yo le explico lo de los créditos
y también entonces le hablo de que los créditos también se convierten en dinero, ¿verdad? Y para ello, oye, y cogen una calculadora y empiezan a calcular cuando yo le hablo de esa parte. Dios mío, pero esta carrera de 5 años sale exacto. por 300 y pico de miles. Sí, yo tiran su numerito, mi papá, ay Dios mío, mi papá, mi mamá. Entonces, cuando ellos deben ya en ese ambiente de ir preparando su plan de carrera, para ellos también es emocionante. Claro, porque entonces le dan un poquito más de valor. Ay, Dios mío, muchos de mis compañeros que no se acuerden de mí, que iban a la embajada, Dios mío, y ahí se sentaban horas muertas, desde las 8 hasta las 1, hasta las 2. Y tú dices, pero no tienen clase. Porque entonces a veces uno se quedaba en las embajadas haciendo tarea o reunido con los compañeros. Pero yo decía, pero Dios mío, pero cada vez que yo salgo entre una clase y otra y paso por aquí, siempre están sentados, hablando, echando cuentos, relajando. Y tú dices, pero esto es tiempo perdido. ¿Y adivina por qué? Porque no tenían una noción de para dónde iban. Para dónde iban, no sabían qué estudiar. Entonces, con esta parte de la creación del plan de carrera, ellos investigan diferentes tipos de carrera y hasta se van enamorando y me dicen, profe, mire, yo no sabía qué estudiar, pero ya yo sé qué quiero, porque en esa investigación yo pude ver esto, aquello, y ellos mismos logran identificar qué quieren. Entonces, lo llevamos a que ¿cómo tú te ves de aquí a 5 años? Porque el plan de carrera, al mismo tiempo vamos viendo un plan de vida y de carrera, que eso es lo que te enfoca para la vida. Y ahí empezamos a trabajar ese ser, porque cuando yo hago esa investigación, entonces yo puedo identificar qué yo quiero ser mañana, dónde yo me veo mañana. Incluso ellos investigan más o menos el salario promedio de diferentes tipos de carrera al momento de tener su título, ya sea ingeniería, una licenciatura. También ellos investigan en cuáles empresas, más o menos, conforme a la carrera que estudien, pueden trabajar. Ok. Sí, y vemos una línea de tiempo. Porque luego de esa investigación trabajamos una línea de tiempo. ¿Cuáles son los objetivos que yo tengo ahora? ¿Cuáles objetivos yo tengo a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Y cuáles competencias yo tengo a corto, a mediano y a largo plazo según la investigación de las carreras? Entonces yo tengo que irme trazando metas que tengo que irla cumpliendo con el tiempo. Exactamente. Entonces, luego que tú ves, Javier, los objetivos que tú quieres alcanzar a corto, mediano y largo plazo, esa competencia a corto, mediano y largo plazo, entonces viene a crear una línea de tiempo. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a hacer una lista de qué tú vas a hacer para lograr esos objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Y entonces vas a hacer esa línea de tiempo. ¿Qué tú vas a hacer en cada esos tiempos que tú me dices ahí? En el 2026, ¿qué tú vas a hacer para lograr el objetivo que tú tienes propuesto para el 2026? Para el 2027 y así sucesivamente según la línea de tiempo que se trace, porque puede ser de aquí al 2030. ¿Qué tú vas a hacer para lograr esa competencia que tú dices que tú quieres tener en el 2030? Correcto. Y entonces ya desde ahí mi vida va teniendo un orden y voy teniendo una razón por la cual esforzarme, y a pesar de que sienta sueño y cansancio, hay que levantarse temprano, porque tengo una meta que en este año yo debo de terminar, cumplir, terminar mis estudios secundarios y haber iniciado el primer semestre de la universidad, que inician las inscripciones entre agosto y septiembre, y el primer semestre estarlo cursando entre septiembre y diciembre. Entonces, si yo me trazo eso, entonces yo tengo que plantarme que ahorita viene el segundo bloque de los exámenes trimestrales que llegan en abril, y yo tengo que aprobar esos exámenes. Correcto, porque ya tengo una meta que cumplir. No puedo quedarme, porque si no, no me voy a graduar en el bloque que se gradúa entre finales de agosto para la graduación de octubre. Entonces,
porque tengo que estar ahí y ya tengo que ir averiguando para dónde van a hacer la pasantía y parte de las orientaciones que usted nos va dando me van orientando hacia dónde debo ubicarme para poder acumular una proyección a nivel de conocimiento que me dé un background de presentación. Sí, claro, que eso es lo que le va a ayudar y le va a permitir luego insertarse al mercado laboral, porque eso también lo vamos a ver, Javier. También vamos a trabajar en ellos la inserción laboral. Okay. ¿Cómo puedo yo insertarme al mercado laboral? ¿Qué tengo que tener a mano? ¿Cómo debo prepararme para esto? Pero también vamos a trabajar en ellos, Javier, desde aquí, desde cabina, Javier. Cómo ellos pueden tener esas técnicas para la búsqueda de empleo. No solo es que lo vamos a formar. No es llenando cositas, llenando de estos formularios que donde quiera lo ponen en las redes. No es llenándolo así. No es simplemente eso, ¿no? Nosotros vamos a ver técnicas para esa búsqueda de empleo. ¿Por dónde puedo buscar empleo? ¿Cuáles son esas estrategias que puedo utilizar para esa búsqueda de empleo? Porque no es solo, Javier, que lo vamos a preparar desde aquí, desde cabina, para que se inserten al mercado laboral. Tenemos que ver en ellos primero cómo tú preparas tu currículum. Claro, sí. Vamos a trabajar desde cabina, Javier. Vamos a enseñarle a los jóvenes cómo preparar, cómo diseñar su currículum. Yo te apuesto, Javier, que cuando tú estudiaste, te pasó como a mí, que yo tuve que pagar que me hicieran un currículum. Sí, ¿verdad? Y me pasó también que mandé un currículum que tenía tantas cosas, pero tantas, porque siendo cursito que yo hice, lo ponía, eran 2 páginas nada más describiendo todo lo que yo había hecho. Y recuerdo yo que duré mucho, donde quiera que yo lo lleve, dice, pero Dios mío, yo con tanta formación y capacitación, donde quiera me tiran mi currículum, ¿y qué es lo que pasa? Y me dijeron, es que tú estás... Es que tú sabes, no, es que si estaban solicitando una persona que fuera, qué sé yo, un locutor, y yo ponía que tenía carrera en esto, que había estudiado esto, que me estudiado. Porque por más que tú quisieras encajar, estaba sobrevaluado, y a lo mejor decían, pero que este muchacho muy preparado y todo, pero que la posición que tengo es esta y el paquete que tengo económico es este. Yo no puedo ofrecerle ese dinero. O a lo mejor está presentándome un conjunto de capacitaciones que no van acorde con lo que yo quiero para tener aquí, para que me ocupe esta posición. Y a lo mejor la tiene, pero como no le diste la relevancia, no la pusiste a colocar donde va. Exactamente. El que revisó el currículum, que no tiene 2 horas para leer todo lo que tú pusiste ahí, lo mandó para un lado. Es lo más relevante. Y eso lo vamos a ir viendo paso a paso, Javier. Bueno, pues realmente tenemos mucho material que iremos viendo con la licenciada Ana Gálvez en los siguientes programas que vamos a ir teniendo. Así que vamos a invitarle a la gente a que pueda sintonizarnos, ya que vamos a estar desglosando todos estos elementos que ayudan a prepararte a ti, joven, para enfrentarte a la vida. Prepárate para la vida, empezando desde el ser, joven. Bueno, pues gracias, licenciada Ana Gálvez, porque nos ha acompañado en este día y vamos a tener así una serie de programas que nos estarán orientando y ayudándonos a prepararnos para la vida desde el ser, como usted dice. Desde el ser, me encanta. Bueno, pues gracias a todos. Bye. Manténganse en sintonía con esta estación Magis 98.3.